Bueno, lo primero que quiero decir es que yo aquí vengo a aprender de muchos, os puedo tutear, ¿no? De muchos de vosotros, porque yo no soy en este campo experta como tal, sino que estoy aprendiendo, estoy formándome todavía, soy muy joven y lo que vengo es a aprender de todos vosotros y a que me aportéis ideas. Entonces, en este caso, la comunicación la titulamos Los equivalentes del área de la informática en los diccionarios generales bilingües, utopía-realidad, que se encuadra en un estudio más amplio que estamos llevando a cabo la doctora Fernanda Nistal y yo para contrastar si el tratamiento conferido a las unidades de significación especializada, que de ahora en adelante las vamos a denominar USE, en los diccionarios generales bilingües de inglés y de español se corresponde con el empleo real que llevan a cabo los usuarios de una lengua. Fueron varias las motivaciones que nos alentaron a llevar a cabo este estudio. Una de ellas es la importancia de las USE en la sociedad actual. Por otro lado, el proceso de divulgación que han experimentado fruto de la democratización de la educación y de la difusión del conocimiento experto que llevan a cabo los medios de comunicación, pero sobre todo por la necesidad de traducir el conocimiento experto, de trasladarlo a otras lenguas, en el entorno globalizado en el que vivimos, como acaban de decir las compañeras, lo importante que esté en la página web traducida, localizada para otras lenguas y, por tanto, para otras culturas. Entonces, para llevar a cabo este trasvase interlingüístico, una de las primeras herramientas a las que acuden los usuarios y sobre todo los traductores profesionales y los estudiantes de traducción e interpretación, como ha dicho previamente la ponente Miriam Seguiri, son los diccionarios generales bilingües, cuando tienen problemas, obstáculos para traducir las USE, a pesar de que, bueno, pues estas obras no sean las más adecuadas para llevar a cabo consultas sobre el léxico especializado. No obstante, son variados los autores, por ejemplo, Meyer en 1988, Atkins y Barantola 1998, McIntosh 1998, Durán Muñoz 2010 o Bowker 2012, en los que se afirma que los diccionarios generales bilingües constituyen uno de los recursos más generalizados y utilizados por los traductores e intérpretes. Entonces, en este contexto que acabamos de esbozar, nos sorprendió la escasez de estudios en el campo de la lexicografía bilingüe de las lenguas inglesa y española, razón por la que consideramos interesante verificar si los equivalentes propuestos de las USE en los diccionarios generales bilingües de las lenguas inglesa y española se ajustan a la realidad de uso. Dado que por nuestra experiencia en la formación de traductores e intérpretes, así como de usuarias de los diccionarios generales bilingües, pues creemos que el tratamiento conferido a los equivalentes de estas unidades no siempre es el más adecuado y el empleo mostrado en ocasiones nos damos cuenta de que no se corresponde con el uso que hacen los hablantes de una lengua. Por otro lado, partimos de la dificultad de estudiar la totalidad de USE recogidas en un diccionario general bilingüe. Sería una tarea muy ardua y casi imposible, como aseguran algunos de los trabajos consultados, como Toago en 1998, Sierra Soriano 2001 o Rodríguez Reina 2002. Por tanto, hemos decidido circunscribir nuestro estudio a un determinado campo del saber, el de la informática. ¿Por qué el campo de la informática y no otro? Por un lado, porque los avances realizados en el campo de la informática han transformado no solamente el formato de los diccionarios, sino también la forma de proceder a la hora de confeccionar las obras lexicográficas. Además, esta área de conocimiento influye en todos los niveles de confección de los diccionarios, por ejemplo, en la organización de la información, en la estructura. Ahora mismo estamos ante diccionarios electrónicos, ya nadie tiene el volumen en casa y pasa hojas. Nadie viene, sobre todo a mí me llama la atención que hoy en día nadie viene con maletas a los exámenes y seguro que como ha dicho antes Miriam Seguiri, antes no existía Internet, existía, pero vamos, nadie lo teníamos. Veníamos todos con las maletas llenas de diccionarios a los exámenes de traducción. También en la estructura, en la distribución de la organización, por ejemplo, con las referencias cruzadas, etcétera. Además, este área de conocimiento se caracteriza por ser muy representativo y transversal a muchos saberes. De hecho, la informática está presente en todas las esferas de conocimiento de nuestra sociedad. Por tanto, consideramos que por este carácter interdisciplinar, con el estudio que llevemos a cabo conseguiremos una visión más global que si nos hubiéramos ceñido a un área de especialidad con menor incidencia transversal. Y además consideramos que analizado un campo de especialidad lo suficientemente representativo y transversal a muchos saberes, el enfoque conferido a dicho campo tenderá a reproducirse en el resto de los campos del saber. Por otro lado, todos sabemos que en el mercado hay infinidad de diccionarios
de las lenguas del par de lenguas inglés-español. Entonces, el primer paso que hemos tenido que dar en este estudio es acotar la muestra a 2 diccionarios. En este caso, porque hemos cogido 2, que son el Gran Diccionario de Oxford, de ahora en adelante GDO, y el Collins Universal, de ahora en adelante CU. ¿Por qué hemos escogido estos diccionarios y no otros? Por un lado, porque consideramos que están publicados por editoriales de reconocido prestigio, por un lado Oxford, por otro Collins, por otro lado por su trayectoria, puesto que el largo recorrido que llevan, puesto que según Hastings, en su estudio de 2000, el CU comenzó en 1971 y desde ahora se han publicado 9 ediciones, y el GDO empezó en 1994 y desde entonces se han sucedido 4 ediciones. Además, estos diccionarios cumplen una serie de parámetros que es de acuerdo con Roberts, que la tendremos mañana de ponente, y según Landau, 2001. Entre ellos el tamaño, que es un tamaño de College Dictionary. Por otro lado, ofrece cobertura de las principales variedades diatópicas, inglés británico, inglés americano, lo mismo ocurre con el español, español peninsular, español de México y de las diferentes variantes. Asimismo, están publicados en formato electrónico, lo que nos facilita bastante el trabajo a la hora de realizar un estudio comparativo. Y, sobre todo, nos parece muy interesante que la fiabilidad de la información que contienen. ¿Por qué? Porque, según ponen la ayuda de dichos diccionarios, se basan en corpus lingüísticos. En el caso del CU se basa en el Bank of English, en inglés, y el Banco de Español para lo que es la información en lengua española, y en el caso del GDO solo utiliza corpus para lo que es la lengua inglesa, el Oxford English Corpus y el Oxford English Program. Asimismo, no solo nos hemos basado en los parámetros previos y en la antigüedad, sino que también en trabajos previos, como el llevado a cabo por Corpaseal 2001, que antes ha mencionado Miriam Seguiri, se dice que estas obras son las más utilizadas por los estudiantes de traducción e interpretación después de realizar un cuestionario entre los estudiantes de la Universidad de Málaga. De hecho, se afirma que en cuanto a los bilingües con el español, los alumnos de inglés B suelen tener el Oxford, el Collins o ambos. Otro trabajo que lleva a la misma conclusión es el llevado a cabo por Fernández Quesada en 2009, quien al analizar los errores de traducción de una muestra formada por estudiantes de lengua en el contexto de español como lengua materna, vuelve a incidir en que los diccionarios más utilizados son el GDO y el CU. Por lo que se refiere a la metodología, nos hemos decantado por un método descriptivo siguiendo la tradición de trabajos previos, como por ejemplo el de Rodríguez Reina 2002 o el de Roberts 2004, que se basan en el análisis de muestras en la nomenclatura, puesto que, como hemos dicho previamente, analizar la totalidad de unidades de USE marcadas diatécnicamente en un diccionario general bilingüe puede llegar a 300-400 casos. Y, sobre todo, sobrepasa los límites temporales y de recursos humanos que ahora mismo tenemos. En consecuencia, nuestra muestra de análisis se circunscribe a una serie de equivalentes de traducción propuestos como entradas de USEs marcadas diatécnicamente en la sección de inglés-español de las 2 obras seleccionadas, del CU y del GDO. Entonces, para obtener el listado de entradas marcadas diatécnicamente, me he basado en un trabajo previo en mi tesis doctoral que están ahí recogidas. Todas las USE marcadas diatécnicamente recogidas en el CU y en el GDO. Por otro lado, consideramos pertinente que en esta muestra se incluyan sustantivos y también verbos. Sustantivos parece que está claro. ¿Por qué? Porque el conocimiento experto se caracteriza sobre todo por la preeminencia de sustantivos, puesto que según Seiger 1980 los conceptos tienden a tomar cuerpo en forma de nominalizaciones. Sin embargo, en el campo de la informática, los verbos son considerados elementos de extraordinaria importancia, puesto que con ellos se expresan las acciones que los usuarios deben ejecutar para llevar a cabo un determinado algoritmo con el programa informático que están utilizando, como así afirma Clavería et al. 2001. Por tanto, nuestra muestra está compuesta de 8 sustantivos y de 5 verbos. A continuación hemos extraído los equivalentes de dichos sustantivos y de dichos verbos. En la primera columna vemos cómo están las USE en inglés, las mismas que de antes, las 13 USE. A continuación, los equivalentes que son únicos en el CU. En la siguiente columna, los equivalentes que son comunes tanto en el CU como en el GDO. Y por último, los que aparecen únicamente en el CU. A continuación, ¿qué hemos hecho? Validar estos equivalentes en 3 corpus. El primero de los corpus utilizados es el subcorpus OpenOffice de Opus. Está ahí la dirección.
El caso del corpus de Opus es una colección de corpus paralelos compilados en la Universidad de Uppsala, que según Tiderman, en su trabajo de 2012, se compone de textos originales y de traducciones a varias lenguas, generalmente procedentes de Internet, que se han convertido a formato XML y se han anotado. Se ofrece una interfaz de búsqueda, que es la que se ve en pantalla, aunque también se puede descargar el texto en inglés, y se ofrece la posibilidad de seleccionar la combinación. En este caso están en todas estas lenguas, entonces aquí se selecciona la lengua que queremos. No sé si se ve bien, yo he seleccionado inglés y en español. En el corpus de referencia del español actual, de ahora en adelante CREA, el corpus del español actual se acabó de compilar, no sé si tengo por aquí el año, sí. En 2008. Los textos están publicados entre 1975 y 1999. Aproximadamente un 90% de los textos son escritos y el 10% orales. Y proceden de diferentes géneros: ciencia, economía, ficción, etc. Y lo que es importante es que hemos circunscrito las búsquedas únicamente al área de al tema de la informática. Y por último, el tercer corpus en el que hemos llevado a cabo la validación es el corpus del español de Davis 2002, del que antes ha hablado la profesora Maite Sánchez Nieto. En este caso, no me voy a extender mucho porque antes se han dado detalles de él. Contiene textos desde el siglo XII hasta el siglo XX. Nos hemos limitado únicamente a elegir textos del siglo XX. Se completó en 2002 y posteriormente este corpus se revisó en 2007. Y 40 millones de palabras hacen referencia a los siglos XVIII, XIX y XX. Vuelvo a incidir en que solo hemos escogido el siglo XX y se clasifican según sean orales y escritos y según pertenezcan a ficción, a prensa o al ámbito académico. Entonces, los resultados que hemos obtenido en el corpus OpenOffice, en el subcorpus de Opus, en el corpus OpenOffice, han sido bastante descorazonadores, puesto que solo se ofrece cobertura a 7 de las unidades léxicas, a pesar de que se refieren al campo de la informática. El equivalente propuesto en dicho corpus se puede observar aquí, y el diccionario. La mayoría aparecen, el equivalente propuesto por el corpus aparece en ambos diccionarios. Asimismo, hemos llevado a cabo la misma verificación en el CREA, y la verdad es que los resultados son un tanto sorprendentes. Por un lado, tenemos, no sé si se ve bien, en color negro, el tipo de letra, aquellos equivalentes que aparecen en ambos diccionarios. Por otro lado, tenemos en azul los que aparecen únicamente en el CEU. Y por otro lado, en verde, los que aparecen en el GDO. En la segunda columna tenemos los casos de aparición y el número de documentos en el que aparecen. Entonces, para reseñarlo, hemos subrayado en amarillo, las celdas las hemos puesto en amarillo, aquellos casos en los que no aparecen ningún texto dichas unidades, y en naranja los que la frecuencia se limita a la distribución, se limita a un solo documento. Por tanto, vemos que de los 32 equivalentes propuestos, 5 de ellos, que están en amarillo, no se registran en el CREA, de los cuales log, ROC y unidad de proceso aparecen en el CEU y en el GDO. Por otro lado, circuito basculante aparece únicamente en el CEU y patch solo en el GDO. Además, nos llama la atención que hay varios equivalentes que aparecen la distribución se limita a un solo texto, por lo tanto no podemos decir que sean muy utilizados. Por ejemplo, flip-flop, que aparece en ambas obras, como equivalente de traducción de flip-flop en inglés, la misma unidad. Después tenemos circuito biestable, que solo aparece en el CEU, lenguaje de máquina, que solo aparece en el CEU, patch, que es un equivalente único del GDO, y reinicializar, que aparece en ambas obras, en el CEU y en el GDO. La distribución de estos datos en porcentajes se puede apreciar en el gráfico. Vemos que el 72% de los equivalentes validados aparecen en el CREA. Nos llama la atención que el 16% de los equivalentes propuestos no aparece en el CREA y el 12% el uso se limita a un solo documento. Estos datos por diccionarios vemos que en el CEU el uso recogido disminuye hasta el 67%, el uso no recogido es del 16%, similar, pero el uso recogido en un solo documento aumenta al 17%. Y por lo que respecta al GDO, el 75% de los equivalentes propuestos están recogidos, un 17%
no están recogidos y un 8% el uso está recogido en un solo documento. Llevamos a cabo la misma metodología en el corpus del español de Mark Davis y observamos aquí sobre todo lo que nos llama la atención es el caso de los verbos. Los verbos aparecen, hombre, está claro que el verbo salir va a aparecer, sin embargo hemos comprobado que no aparece con colocados especializados. Por ejemplo, hemos buscado salir con colocados como archivo, programa, pantalla, ventana y no aparece. Aplicación y no aparece salir con esos colocados. Entonces, de los 32 equivalentes de la muestra, pues observamos por un lado que los verbos no aparecen con significado especializado y por otro lado que en varios de los casos de aparición, bueno, algunos son cero directamente, lock y rock, como pasaba con el CREA, no aparece. Son unidades que no aparecen. Circuito basculante, lo mismo que también pasaba en el CREA. Y luego hay otros casos que solo aparece uno y la frecuencia, por tanto, por millón es de 0,04. Por ejemplo, reiniciar, que aparecen ambas obras, en el CU y en el GDO, desplegar, que es único del CU, código de máquina, que es típico del GDO, lenguaje de máquina del CU, pirata informático, por ejemplo, nos llama la atención que no aparezca. Probablemente, en este caso, nos parece raro que no se utilice, pero claro, hay que pensar que el corpus es del siglo XX, pero es hasta el siglo XX, es decir, hasta el año 2000. Probablemente esa unidad en el año 2000 todavía no se utilizaba. Entonces, por porcentajes, vemos que disminuye bastante en comparación con el CREA. Solo hemos encontrado un 40% de los equivalentes recogidos en este corpus, otro 41% sin recoger y un 19% recogido en un solo documento. Por diccionarios, nuevamente en el CU pasa lo mismo, disminuye los usos recogidos, aumentan los usos no recogidos y aumentan también los usos recogidos en un solo documento. Y en el GDO la tendencia es similar a la que hemos visto en el CREA. Respecto a la media, hay más equivalentes recogidos y hay bastantes equivalentes, también bastantes no recogidos y un 13% que solo aparece en un solo texto. Por tanto, si comparamos los resultados, nos llama la atención que en los 3 corpus que hemos llevado acá, en los que hemos validado los equivalentes con frecuencia 0 son circuito basculante, en el caso del CU, lock y rock, que aparecen en ambos. No sé si vosotros habéis visto alguna vez lock o rock escrito con el significado de OCR. Y patch en el caso del GDO. Se tiende a utilizar el equivalente en lengua española. Y equivalentes cuya frecuencia es igual o menor a 1, circuito biestable, como traducción de flip-flop, lenguaje de máquina, en el CU como equivalente de traducción de machine code, y reinicializar en el CU y en el GDO como equivalente de reboot. Y por último, entre las conclusiones que hemos extraído con este trabajo, nos gustaría destacar primeramente que el tratamiento de los equivalentes de la SUSE de la informática adolece de la deseada sistematicidad. Nosotros acudimos a una obra y por lo general, y sobre todo, más que nosotros los traductores profesionales, los estudiantes de traducción se fían de lo que pone el diccionario. Toman el diccionario como si fuera un dogma. No, cuidado. Por otro lado, depende de la obra que usen, encontrarán un equivalente u otro equivalente. Y se supone que son obras más o menos similares que deberían contener la misma información. Lo que es más preocupante todavía, se exponen alternativas que, como acabamos de ver, no se utilizan en lengua española. Entonces, a lo mejor nos proponen 2 equivalentes y ¿qué hacemos? ¿Cuál elegimos? Entonces, ante esas dudas, como ha dicho antes la ponente Miriam Seguiri, es muy importante complementar el uso de los diccionarios generales bilingües con el uso de corpus lingüísticos, por ejemplo, para una traducción creado ad hoc. Y asimismo, es muy importante también mejorar la formación documental de los traductores y en especial de los traductores en formación. Por ejemplo, ¿cómo? Pues en el caso de lengua española, utilizando el nuevo recurso de la Real Academia Española, el corpus del español del siglo XXI, Corpus 21, que está en construcción, pero que actualmente tiene más de 160 millones de formas, con textos que proceden de un periodo comprendido entre 2001 y 2012. Por ejemplo, en el caso de que tengamos que el diccionario ofrezca varias alternativas y sea una temática que no dominamos, pues corpus y comprobar, cotejar cuál tiene más uso en lengua española. Y sobre todo, como docentes, nuestra función, nuestro objetivo va encaminado, en la medida de lo posible, a mejorar la formación documental de los futuros traductores, en tanto en cuanto los editores sean conscientes de esta problemática y solventen las carencias que tienen los diccionarios generales bilingües. A continuación tengo las referencias, pero bueno, lo tendréis en el vídeo que se publique.